En tus ultrasonidos obstétricos, ¿no llevas un orden para revisar el corazón fetal? ¿Se te ha escapado el diagnóstico de alguna cardiopatía en tu práctica clínica diaria? Muy bien, pues bienvenidos a esta conferencia en ecocardiografía fetal. Mi nombre es Dr. Jorge Dueñas, yo soy médico fetal, director de Natalis Medicina Fetal. Muchas gracias al doctor Saulo Molina por la invitación a este congreso de la Sociedad de Medicina Perinatal y estoy muy agradecido por esta invitación y siempre es un gusto poder participar y poder compartir conocimiento. Gracias a ustedes por estar en este congreso y felicitarlos por siempre estar buscando su educación médica continua y estar siempre en ese 10% de médicos que están buscando crecer para darle lo mejor a sus pacientes. ¿Qué vas a descubrir en esta conferencia? Vas a descubrir cuáles son los 5 puntos que debes de dominar de la ecocardiografía, de la exploración del corazón fetal. Vas a descubrir la metodología de 5 pasos para la ecocardiografía fetal básica. Y vas a descubrir cuál es la importancia de esto que te acabo de explicar en tus pacientes, aplicado a tus pacientes, en donde el objetivo de esta conferencia es eso, que te lleves contenido práctico que lo puedas llevar a tu día a día. ¿Cuál es el objetivo didáctico de esta conferencia? Como primer objetivo tengo que conozcas los 5 puntos que debes de dominar en tu metodología y sistematización de la revisión del corazón fetal. Vas a descubrir y te vas a llevar la aplicación de la metodología de 5 pasos para la exploración básica del corazón fetal. Y esos son mis 2 objetivos didácticos que quiero que te lleves con esta conferencia. Muy bien. Vamos a comenzar con los 5 puntos que debes de dominar para poder hacer una buena exploración de corazón y quiero que tomes nota de esto para que se quede el concepto muy claro. No se trata nada más de tomar el transductor, ver el corazón y nada más, sino para que tengas todo un contexto integral y entiendas toda la patología de corazón. Estos son los 5 puntos que debes de dominar. Primero, debes de conocer el detalle de la embriología, cómo es todo ese desarrollo embriológico del corazón para poder entender lo normal y de esa forma sea más fácil que comprendas la fisiopatogenia de las cardiopatías. El segundo punto que debes de conocer es la anatomía normal del corazón. Eso es fundamental porque al final la correlación de la anatomía con lo que estás viendo en tu exploración ultrasonográfica es muy importante para poder decir baja posibilidad de alguna cardiopatía o posibilidad aumentada. Aspectos generales como fisiopatogenia de cardiopatía, aspectos genéticos, factores de riesgo, es fundamental que los domines y los conozcas para poder hacer un abordaje adecuado. Ya que conoces esto, que serían los conocimientos básicos, embriología, anatomía y aspectos generales, el cuarto punto que debes de conocer es cómo optimizar mi imagen, cómo usar mis botones, cómo usar mi equipo de ultrasonido a través de una técnica, a través de una metodología para tener la mejor imagen de corazón y poderlo explorar. Y el quinto punto es tener una metodología para que siempre revises de la misma forma el corazón, siempre lo hagas de forma estandarizada y así aumentes tu tasa de detección. Y estos son los 5 puntos que debes de dominar al revisar el corazón. Por tiempo, solamente tocaré el punto 5, en donde te voy a compartir la metodología de 5 pasos que normalmente nosotros le enseñamos a nuestros alumnos en nuestra academia. ¿Cuál es esa metodología para la revisión básica del corazón? Pues bueno, esta metodología está basada en las guías de práctica de la ISUOG de la revisión del corazón fetal. Y yo la divido para que quede de forma más didáctica y lo puedas entender mejor. Lo divido en 5 pasos, 5 pasos para explorar el corazón.
Primer paso, determinar el situs visceral. Segundo paso, el 4 cámaras. Tercer paso, el tracto de salida o los tractos de salida. El cuarto paso, evaluar todo el mediastino superior. Y el quinto paso, aplicar Doppler color a los pasos previos. Y ahorita les voy a ir describiendo cada uno de estos pasos para que te quede el concepto mucho más claro. Entonces, paso número 1 es determinar el situs visceral. ¿Y qué necesitas para poder determinar esto? Pues necesitas tener claridad en la posición, si viene cefálico, si viene pélvico, si viene dorso derecho, dorso izquierdo, para que de esa manera tengas muy claro qué es derecho y qué es izquierdo en el feto. Lo segundo que necesitas es hacer un corte de la circunferencia abdominal y lo tercero, un corte de 4 cámaras. Si tú tienes claridad en estos 3 puntos, que es posición, la circunferencia abdominal y el 4 cámaras, vas a poder determinar con toda facilidad cómo está ese situs en tu feto. Teniendo esto como base, quiero compartirte cuáles son tus puntos de referencia, cuál es tu checklist que no debe de faltar al revisar el situs en tu feto, en tu exploración de corazón. Primero, establecer derecha e izquierda. ¿Cuál es derecho y cuál es izquierdo de acuerdo a la presentación de tu feto? Esto es muy importante porque el estómago debe de estar siempre a la izquierda. Estómago siempre a la izquierda. El tercer punto de referencia es que la aorta descendente siempre está a la izquierda y prevertebral. Es un punto de referencia importante. A la derecha siempre está la vena cava inferior y en el corte de 4 cámaras el corazón siempre debe estar en el hemitórax izquierdo y el ápex apuntando hacia la izquierda, que normalmente si el situs es adecuado debe estar apuntando hacia el estómago. Con estos 5 puntos vas a poder determinar el situs sin ningún problema. Y aquí te pongo un ejemplo en video en donde tenemos la circunferencia abdominal y tenemos los puntos de referencia que te estoy compartiendo, que es estómago a la izquierda, aorta prevertebral a la izquierda, vena cava inferior a la derecha. Y esos son los puntos de referencia en el corte de la circunferencia abdominal. Y en el 4 cámaras, el corazón hacia la izquierda y el ápex apuntando siempre a la izquierda y hacia el estómago si el situs es correcto. Muy bien. Ya que tienes tu situs visceral determinado, el segundo paso a explorar es todo el detalle del 4 cámaras y te voy a ir exponiendo el detalle de cada una de las cosas que tienes que verle al 4 cámaras. A mí me gusta revisar el 4 cámaras de externo e interno para seguir un orden, para seguir una estandarización y que no se me escape nada. ¿Cuáles son esos puntos de referencia o ese checklist en el 4 cámaras que debes de revisar yendo de afuera hacia adentro? Lo primero es el tamaño. Recuerda que el tamaño del corazón siempre debe de ocupar 1/3 parte del tórax. Las otras 2/3 partes lo ocupan el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El eje del corazón siempre en 45 grados, más menos 20 sería la normalidad. El otro punto es la posición del corazón, si está en dextrodisposición o en levoposición. Lo normal es que siempre esté en levoposición. Después viene la frecuencia, colocas tu volumen muestra y le revisas la frecuencia y el ritmo que sea adecuado para las semanas de gestación. Y por último, el pericardio. Siempre dar un vistazo a todo el pericardio, que no haya patología como derrame pericárdico. Y estos son los 5 puntos de referencia de la parte externa en el corte de 4 cámaras. Ya te compartiré un video para que lo puedas entender mucho mejor. Ahora, en la parte interna, ¿qué le debo de poner? Y para poderlo entender mejor, lo voy a dividir en 3 partes: aurículas, válvulas y ventrículos. En las aurículas, ¿cuáles son tus puntos de referencia o cuál es tu checklist que debes de revisar en las aurículas?
Primero, revisar número de aurículas, tamaño y simetría. Siempre 2 aurículas de un tamaño parecido y que sean simétricos. El otro punto de referencia es que siempre tienes que ver cómo desembocan las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Tienes que ver por lo menos 2 venas pulmonares cayendo en la aurícula izquierda. Debes de buscar el foramen oval y siempre su flap del foramen abriendo hacia la aurícula izquierda. Y el cuarto punto es el tabique interventricular con su septum primum y su septum secundum, y en medio el foramen oval con ese flap a la izquierda que te comento. Y estos son los 4 puntos de referencia a revisar en tus aurículas. Siguiendo el orden, caemos a los ventrículos. ¿Y cuál es tu checklist que debes de seguir y que no se te debe de pasar para ver que ese 4 cámaras sea normal? Primero, número de ventrículos, su tamaño, su simetría, el grosor de los ventrículos y que la contractilidad sea sincrónica, que sea pareja en ambos ventrículos. Obviamente que haya esos 2 ventrículos de un tamaño parecido, que sea simétrico y la buena contractilidad. Siempre debes de buscar la banda moderadora en el ventrículo derecho y valorar el tabique interventricular en sus 2 porciones. La parte muscular y la parte membranosa siempre lo debes de revisar. Y estos son los 3 puntos que tienes que ver en los ventrículos. En medio de aurículas y ventrículos están las válvulas auriculoventriculares. ¿Y qué le debes de observar a estas válvulas? ¿Cuáles son esos puntos de referencia o checklist para que no se te escape nada? Primero, número de válvulas, que su inserción sea la adecuada, su movilidad, su ecogenicidad y el flujo a través de las válvulas. Siempre son 2 válvulas, siempre la tricúspide un poco más apical que la mitral y la inserción que sea la adecuada y que la movilidad sea la correcta. El segundo punto muy importante a nivel valvular es valorar la cruz del corazón. Ya te lo mostraré en un video, pero la cruz del corazón es la intersección de 4 puntos muy importantes. Por abajo viene el tabique interventricular, por arriba el septum primum del tabique interauricular y a las orillas viene la inserción de la válvula tricúspide y de la válvula mitral. Y eso forma la cruz del corazón y es muy importante siempre verlo porque si esa cruz no está, significa patología. De ahí la relevancia de siempre poner foco y siempre revisar. Y te pongo este ejemplo para que te quede más claro. Entonces, yendo externo-interno, recuerda externo, el tamaño, la posición, el eje y el pericardio, que son estas estructuras que ves aquí. Y luego al interior, siguiendo el orden, primero aurículas, 2 aurículas de tamaño y simetría parecida, el tabique interauricular con el septum primum y secundum y el foramen ovale siempre con el flap abriendo hacia la aurícula izquierda. Y la desembocadura de las venas pulmonares, que son estas que observas aquí en la aurícula izquierda. Después vienen las válvulas auriculoventriculares, 2, que su inserción sea la adecuada. Recuerda siempre la tricúspide un poco más apical que la válvula mitral y que la apertura se vea sin ningún problema. Y los ventrículos, 2 ventrículos simétricos, siempre el ventrículo derecho da de apariencia que es un poco menor y eso es por la presencia de esta estructura que te comentaba que siempre debes de observar, que es la la banda moderadora. Ver la contractilidad y ver el grosor de este músculo y el tabique interventricular con su porción muscular y membranosa. Con esto, con este video te debe declarar muy claro qué debes de buscar siempre en el corte de 4 cámaras. Ya que revisaste el corte de 4 cámaras, el paso 3 de esta metodología es revisar los tractos de salida. ¿Recuerdas cuántos tractos de salida hay? Muy bien.
tenemos 2 tractos de salida. ¿Y cuáles son esos puntos de referencia o checklist para que no se te pase nada en esta área? En el tracto de salida izquierdo, los puntos de referencia serían los siguientes. Primero, revisar la concordancia entre ventrículo izquierdo y aorta. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues bueno, ya tenemos muy establecido qué es derecha y qué es izquierda. Ya tenemos establecido el ventrículo izquierdo, que en el corte de 4 cámaras lo vimos, y tiene que salir de ahí un vaso, que la clave es que no bifurca. Si bifurca es la arteria pulmonar y no habría concordancia. Entonces, revisar que el vaso que sale de la cavidad izquierda sea la aorta. Y la clave para saberlo es que no hay bifurcación de ese vaso. Se revisa también la integridad del tabique, la continuidad septoaórtica y válvula aórtica, que no haya ahí ningún defecto en la parte de salida de ese tabique. Se revisa su tamaño, que siempre debe ser similar a la arteria pulmonar, un poco mayor la pulmonar que la arteria aorta. Y su válvula, las válvulas semilunar, se le revisa su posición, su movilidad, su ecogenicidad y su flujo. Y estos son los 5 puntos de referencia de tu tracto de salida izquierdo que tienes que revisar. Te pongo aquí el ejemplo para que quede claro. Ventrículo izquierdo, yo sé que es izquierdo porque tengo determinado ya el situs y la banda moderadora la tengo del lado derecho. Y aquí sale el tracto de salida izquierdo, en donde reviso que no bifurque para estar seguro que es la aorta, su válvula, que es esto, que tiene que abrir y cerrar, y la continuidad del tabique interventricular con la aorta y de la válvula con la aorta es muy importante para descartar patología de los tractos de salida. Después viene el tracto de salida derecho, en donde tenemos los puntos de referencia que sí o sí tienes que buscar. Primero, al igual que el izquierdo, que haya concordancia del ventrículo izquierdo y la pulmonar. ¿Y esto cómo lo sabes? Pues bueno, del ventrículo donde está la banda moderadora tiene que salir un vaso que bifurque. Siempre tienes que buscar esa bifurcación para estar seguro que es la arteria pulmonar y poder decir que hay concordancia de ese tracto de salida. Después revisamos su tamaño y su válvula, al igual que el tracto de salida izquierda, donde vemos posición, movilidad, ecogenicidad y flujo. Y aquí el ejemplo, aquí tenemos el tracto de salida derecho, en donde del ventrículo derecho sale un vaso que bifurca. Aquí vamos a ver si se ve. Déjenme regresar. Ok, parece que aquí no se ve en este video, pero aquí, mira, aquí se ve un poco la bifurcación para estar seguro que hay concordancia del ventrículo derecho con el tracto de salida de la pulmonar en donde se bifurca. Y revisamos el tamaño y su válvula, donde revisamos la ecogenicidad, el flujo y el movimiento. Esto es los puntos de referencia de esos 2 tractos de salida. Y algo que es fundamental para descartar patología de los tractos de salida es observar ese cruce de los 2 tractos, de los grandes vasos. A eso le llamamos el cruce aortopulmonar, en donde siempre debe haber ese cruce de 90 grados y si no hay ese cruce, debe de prender el foco de alerta de que pudiera haber alguna patología de esa área. Y entonces aquí está ese cruce, aquí viene el tracto de salida izquierdo y el tracto de salida derecho, siempre haciendo ese cruce de 90 grados. Con esto, lo que toca es la parte más superior del corazón, que sería el paso 4 de esta metodología, donde viene el mediastino superior. ¿Qué le vamos a ver al mediastino superior? Le vamos a revisar 2 cortes, el corte de 3 vasos y el corte de 3 vasos tráquea. ¿Cuáles son esos puntos de referencia, el checklist de los 3 vasos? Hay que revisar el número de vasos, su relación o posición y tamaño.
Siempre el orden, tiene que haber 3 vasos en ese corte. Primero la pulmonar, luego la aorta y luego la vena cava superior. Y en tamaño va en ese orden. Siempre un poco mayor la pulmonar que la aorta y que la vena cava superior. Este es el orden que debe de seguir siempre esos 3 vasos y te pongo aquí el ejemplo para que te quede más claro. Aquí tenemos los 3 vasos. Este está un poquito arriba del corte porque ya vemos un poco la tráquea, pero para ejemplificar queda muy bien en donde tenemos que ver la pulmonar, la aorta, la vena cava, su tamaño y que siempre siga ese orden es muy importante y que no falte ninguno de esos vasos para poder decir que es normal. Ya que vamos en el corte de 3 vasos, el siguiente un poco más arriba son milímetros entre corte y corte, viene el 3 vasos tráquea. ¿Y cuáles son esos checklists o puntos de referencia que debes de revisar? Lo mismo, número de vasos, su relación y posición, tamaño, y lo que se le agrega aquí respecto al corte de 3 vasos es la terminación en la V de los 2 arcos, de los 2 vasos, donde se juntan para que de ahí nazca la aorta descendente. Ya lo verás en el ejemplo, en el ultrasonido que te voy a mostrar. Entonces, los 3 vasos serían la continuidad de la pulmonar, que sería el ductus arterioso, la continuidad de la aorta, que sería el istmo aórtico, y la vena cava superior y la tráquea. Son los 3 vasos que tienes que revisar en ese orden y posición y en el tamaño que te platico. Siempre un poco mayor el ductus arterioso, del istmo y de la vena cava superior. Importante aquí que en esa forma de V siempre el flujo debe de ser anterógrado en ambos lados. Aquí está el ejemplo del corte 3 vasos tráquea. Aquí está. En donde tenemos el ductus arterioso, tenemos el istmo aórtico juntándose en esa V que te platico, y de aquí, si seguiríamos hacia abajo, viene la aorta descendente, la vena cava superior y la tráquea. Este es el vaso de 3, este es el corte de 3 vasos tráquea, que es la parte más superior del mediastino que debes de evaluar y revisar. Y por último viene el paso 5, que es la valoración de Doppler color, y es el mismo recorrido que hiciste desde el situs hasta el 3 vasos tráquea, pero con Doppler color. Esto lo que va a hacer es que va a ayudarte a aumentar tu tasa de detección de diferentes patologías. Entonces, vas haciendo el mismo recorrido, en este caso revisar la permeabilidad o que no haya permeabilidad en el tabique interventricular, que los flujos en los tractos de salida izquierdo y derecho estén normal para buscar patología valvular, que veas ese tracto de salida izquierda con el flujo normal y el tracto de salida derecha igual. Aquí está el izquierdo y aquí está el derecho, y que el flujo sea adecuado, que no haya patología valvular. Y entonces haces todo el mismo recorrido de los pasos previos que te digo con un Doppler para poder descartar patología. Entonces, estos son los 5 pasos de esta metodología para explorar el corazón, y con esto tendrías todas las herramientas para poder tener una mayor tasa de detección. Ya conoces la embriología, ya conoces la anatomía, ya conoces los aspectos generales, ya hiciste una buena optimización de la imagen, y en lo que ahorita describimos mucho mejor para que te quede claro el concepto, los 5 pasos para hacer la exploración básica del corazón. ¿Cuál es la importancia y la aplicación para tus pacientes de todo esto? Pues bueno, que al tener estandarizada la revisión del corazón fetal en tus pacientes, te va a permitir siempre hacer las cosas de la misma forma, por lo que tu capacidad de detección de cardiopatía va a aumentar, así como tu seguridad y tu tranquilidad. Todo esto siempre en beneficio de tus pacientes. Y recuerda siempre en ultrasonido estas 2 palabras, siempre seguir una metodología y siempre tener
bien sistematizado toda tu exploración. 3 puntos que quiero que recuerdes de esta conferencia para que no se te olvide todos estos temas que tocamos el día de hoy. Recuerda los 5 puntos a dominar para la exploración de corazón de calidad y de excelencia, que sería dominar la embriología, la anatomía, los aspectos generales, la optimización de tu imagen y la metodología. No se te olviden esos 5 puntos. Después, te llevé por la metodología de 5 pasos para hacer la exploración básica del corazón, para hacer esa ecocardiografía básica, y te di los puntos de referencia, el checklist, que yo te sugiero que los tengas siempre al lado y los vayas siguiendo uno a uno para que no se te pase nada. Y el tercer punto que quiero que recuerdes, siempre en la exploración del corazón fetal y obviamente en todo el ultrasonido obstétrico, sigue una metodología y sistematización y aplícala para que de esa forma no te falle y tu tasa de detección siempre sea mucho mayor. Recuerda, los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender y reaprender. Muchas gracias por su atención. Reitero el agradecimiento al doctor Saulo Molina por la invitación, y estas son mis redes sociales para que puedas seguirte ayudando y compartiéndote material que te pueda ayudar en tu crecimiento profesional. Muchas gracias por la invitación.